De vuelta, amigos, y a continuación le presentamos una entrevista realizada por el periodista Julio Bermúdez Valdés a Carlos González, viceministro de Economía y Finanzas. Saludos amigos, bienvenidos. En las últimas semanas hay dos temas que han estado gravitando en la opinión pública, que han sido el tema del Fondo de Ahorros y una propuesta de modificación que ha hecho el ministro Héctor Alexander ante la Asamblea, y el otro ha sido con anterioridad la calificación de Fitch, ¿verdad?, el grado de inversión de Panamá. Para abordar estos dos temas hemos invitado hoy al viceministro de Economía y Finanzas, viceministro de Economía concretamente, Carlos González Miranda, quien está hoy con nosotros. Bienvenido, ministro, gracias por concedernos esta conversación que sé de seguro qué es lo que es esto del Fondo de Ahorro, cuándo surge el Fondo de Ahorro, cuál es el papel del Fondo de Ahorro en la economía nacional. Sí, cómo no. Mire, el Fondo de Ahorro de Panamá realmente nació en los años 1995 como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Este fondo fue creado con el producto de las privatizaciones que en ese tiempo realizó el país. Eso es el gobierno del doctor Pérez Valladares. Así es. Y esa política iba con un sentido de desarrollo. Al contrario de países que habían usado estos fondos para financiar su gasto corriente, Panamá decidió colocarlo en una cuenta de ahorro, en un fondo de ahorro, para garantizar, por un lado, impulsar el desarrollo del país y también tenerlo como un fondo de garantía frente a los inversionistas que invertían en documentos de Panamá y que veían una especie de fondo de garantía. En el 2012, en ese momento el fondo se alimentó con más de 1.200 millones, 1.233 millones aproximadamente. En el 2012 se modificó la ley del fondo fiduciario y se le denominó Fondo de Ahorro de Panamá. Perfecto. En realidad esta era una tendencia que surge con lo que en fondos del petróleo. Países que tenían esta actividad, como fue Brasil y México, tenían ingresos enormes, excedentes, y se consideró oportuno generar estos fondos de ahorro para promover el desarrollo de los países. Igual pasó con Chile, con el Fondo de la Mina, igual pasó en Perú, con el Fondo de la Mina de Cobre también. Y en Europa hubo también una proliferación del uso de esta herramienta porque eran momentos de abundancia. Entonces, esa es una característica de los fondos de fondos soberanos, fondos de ahorro, que se generan con los excedentes cuando las economías están en condiciones buenas, cuando hay buenas situaciones y hay excedentes. Entonces, en vez de gastarse todos esos ahorros, se ponen en una cuenta para atender aquellas épocas o ciclos de la economía que son bajos, donde la actividad baja. La bonanza cesa y comienza la carestía. Así es. Entonces, en términos panameños sería tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas, ¿no? Claro. Y así efectivamente se ha pensado en el tema de ahorro, porque algunas personas con las que hemos conversado piensan que el gobierno panameño utilizó parte de ese fondo durante la pandemia. Otros hablan concretamente de que no es que se haya utilizado, sino que sencillamente el gobierno panameño no hizo el aporte que se debía hacer en ese instante. ¿Cómo es esto y cómo incide en esto la modificación que se ha planteado? Una administración modificó el Fondo de Ahorro, las reglas del Fondo de Ahorro de Panamá, y la sustentación era generar un ingreso adicional para que el fondo creciera, y propuso que cuando los excedentes del aportes del canal superaban, entonces se aportaba al Tesoro en los años 2018-2019. Para el 2020 en adelante proponía rebajarlo del 2% de crecimiento. Bueno, cuando esta administración llega en el 2019, los aportes del 2018 no se habían hecho. Y en el 2019
encontramos una economía en franca desaceleración, con tasas de crecimiento que habían estado... Estábamos al borde de la inflación en ese instante, ¿no? Estamos por debajo, ligeramente por debajo del 3%, correcto, que es una tasa muy débil para el tamaño de la economía panameña y las características de la economía panameña. En ese momento nos enfocamos en la reactivación de la economía. Claro. Y efectivamente las políticas que se adoptaron propiciaron que la economía nos adoptó una estrategia que nos dio resultado, una estrategia que apuntó como primer objetivo salvar vidas. Salvar vidas. Y lo otro fue apoyar a las familias. En ese momento, imagínense, la tasa de crecimiento del país cae a 17%. Pero la actividad del canal, que es producto el PIB, ¿no?, que se había caído, claro, entonces significaba que Panamá en ese momento tenía que destinar más de 400 millones por año para el Fondo de Ahorro de Panamá. Pero ante la situación que vivía el país, de fórmula consistía en que la propuesta era aportar al fondo asumiendo que la economía siempre iba a estar creciendo y que los aportes del canal iban a ir más o menos en sintonía con la economía y que por lo tanto si tenía un plus se podía usar para ahorrar una parte y apoyar el programa de gobierno. No contemplaba una situación dramática como la de la pandemia. Es que estos fondos crezcan cuando estamos en abundancia y ayuden cuando estamos en términos de vacas flacas. Okay. Entonces, ante esa situación, empezamos a hacer un análisis de cómo deberíamos corregir la ley para futuro. Y se estuvo conversando con diferentes sectores, incluyendo la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, y se les explicó. Porque obviamente, si uno lee la letra fría de la ley, no descubre este error. Claro. Y piensa que se está incumpliendo una norma, pero la norma también tiene el sentido positivo o la intención del legislador. Y en ese sentido, pues, lo que la lógica indicaba condiciones, o sea, no hay una viabilidad y tampoco era prudente. Claro. ¿Cómo extraer recursos que no teníamos y arriesgar la salud de la sociedad y la salud de la economía por un objetivo frío de ahorrar en tiempos que no eran pertinentes? Luego entonces el gobierno panameño no utilizó el fondo de ahorro. Efectivamente. ¿De dónde entonces sacó Panamá los recursos para atender esta situación dramática que tuvimos del 2020 al 2022? Bueno, nosotros entendíamos que autónoma, o sea, Panamá no emite billetes como otros países, ¿verdad? Claro. Y nosotros entonces tenemos que acudir a los mercados internacionales cuando vamos a los mercados. Así que en ese momento optamos por lo que era práctico. Ir al mercado, pedirle que confiaran en Panamá y que nos suministraran recursos para poder nosotros darle liquidez a la economía y darle sostenibilidad financiera al sistema. Y de ahí que esa estrategia, que también fue usada por otros países en forma mucho más positiva, que dijo, Panamá hizo lo que se tenía que hacer en ese momento. Hacer lo contrario hubiera sido inconveniente. Abundante nos ayudó. Y de hecho nosotros tuvimos en la primera evaluación del Fondo Monetario una nota. Hay algunas voces que hablan de el incremento de la deuda
pública, de los grandes problemas que debe tener el país o la próxima administración, de una supuesta insolvencia de la economía panameña. ¿Qué hay de cierta en estas cosas? Bueno, esta administración ha sido responsable, pero responsablemente le dijimos al mercado internacional, señores, vamos a adoptar un plan financiero de mediano plazo que nos va a ir llevando gradualmente a la convergencia o a la conversión fiscal. Es decir, en el 2020, en el 2021, en el 2022 y al cierre del 2023 se cumplieron las metas fiscales. Algo que Fitch, por ejemplo, había pronosticado que no íbamos a cumplir en ninguno de los 4 años. Entonces, nosotros incumplir esas metas ponía en riesgo el plan de Panamá. En ese momento nosotros tenemos esta situación que, contrario a lo que otros países usaron, por ejemplo, Corea y de la pandemia, en Chile usaron 5.700 millones. Perú utilizó 4.200 millones, pero estratégicamente nosotros sabíamos que nos servía más como un apalancamiento, una garantía, recursos para alimentarlo más. Claro. Mire, hubiera sido irresponsable hacerlo. Otro de los mitos que navega entre la opinión pública, ¿verdad?, es el relativo a una... Decía mi suegro, una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. Que gastarlo directamente. Luego entonces no tocar eso. Efectivamente, la estrategia fue no tocarlo y tampoco teníamos los recursos. Claro. A ver... Nosotros hemos tenido que enfrentar tal vez las situaciones más críticas que ha vivido la sociedad panameña en los últimos años, definitivamente. ¿No será que hace un siglo, ministro? Bueno, por supuesto. Nadie ha sufrido una pandemia. Nadie, en el caso, hablo de Panamá, pues porque estamos hablando de Panamá, claro. El mundo no lo había vivido así, Panamá mucho menos, un país pequeño, de poca incidencia. Pero fíjese, situaciones de esa naturaleza nos obligan a tener la mente fría, ver con una visión más allá de lo que está pasando, las luces o las vías que son posibles para resolver estos problemas que son enormes. Panamá en tiempo de COVID innovó el sistema presupuestario y generó dice la Constitución y la norma de presupuesto y las normas y las políticas públicas a nivel nacional, general, mundial, dicen gasto y ajustarlo a los ingresos. En la casa es amarrarse el cinturón, ¿no? Muy bien. Pero también es otra estrategia de, bueno, si tú tienes un nivel, las inversiones es una política tradicional. Pero en tiempos de COVID eso no funcionaba porque claro, estábamos confinados y qué inversión podía ejecutar, ¿no? Entonces, lo que no sabíamos era el impacto que iba a tener el COVID en los gastos específicos. Por lo tanto, no se podía reducir gastos y asignar gastos específicos. Entonces, lo que se hizo fue crear una especie de un fondo, pero con un objetivo claro: atender el tema sanitario, etcétera. Así que lo que se hizo fue una especie de fondo que se atendía por demanda, claro, ¿verdad? Tuvimos la suerte que aparece una ventana de oportunidad para que Panamá accesara anticipadamente a una opción que le garantizaría vacunas, claro, que era la única respuesta segura para contrarrestar los efectos del COVID. Entonces, claro, apostamos a eso. Las familias y a las empresas, claro, Panamá fue reconocido como el único... 7%, 7.4% de desempleo.
su inflación realmente es bastante mínima. Hay una serie de indicadores que las calificadoras toman en consideración cuando hacen la evaluación del grado de inversión. Hay quienes plantean, yo recuerdo que cuando Fitch hizo su anuncio, hubo un periódico local que le dio .72 de letra a lo largo y ancho de su primera plana como si fuera una victoria de ellos. En relación al mercado laboral, que bajó de 18% de desempleo al 7%, ¿verdad? La fortaleza de una economía creciendo a pesar de pandemia a 7.3% en el año 2023. Y bueno, hace un pronóstico de que el 2020, lo que Fitch nos dice y por qué nos quita el grado de inversión. Porque ellos hacen pronósticos y en los pronósticos creo que también no toman en cuenta la cultura del panameño. Es cierto que el panameño es el que más duro le da a Panamá. Nadie le da tan duro a Panamá como los propios panameños. De hecho, uno sale del país y queda casi orgulloso de cómo nos ven, cuando viene aquí, y cuando llegamos acá es como si fuera otra realidad. Claro. Bueno, a lo mejor eso es lo que hace que Panamá también sea exigente y tenga esa potencia, ¿no? Claro. Sin embargo, el pronóstico que hizo Fitch fue centrado mucho en lo que salía en los periódicos. Un ejemplo, los resultados de las posibles elecciones. Entonces Fitch dice, bueno, las elecciones están tan fraccionadas, los resultados pueden ser tan fraccionados que el que gane las elecciones, que a mis 72 años de vivir en este país, he aprendido que los panameños sí sabemos ponernos de acuerdo cuando son cosas que definen el futuro de Panamá. No les creo. Y sé que los panameños tienen la capacidad para crear las condiciones de ir a un diálogo o de ir a un acuerdo social. Lo hemos hecho en los momentos históricos. Lo otro que nos dice por esa misma senda es que, bueno, tenemos un tema con el Seguro Social, que según ellos, bueno, ya en el 22 debimos haber estado en rojo, después dijeron que 5, la Caja de Seguro Social podrá administrar el tema del déficit actuarial. Fitch ha demostrado entonces un gran desconocimiento de este país. Yo creo... A semanas de las elecciones en Panamá. ¿No cree usted que un criterio como este podría estar incidiendo negativamente, digamos... Y lo hemos dicho en varios foros, inusual, porque hay un acuerdo no escrito de que las calificadoras, para no incidir en los procesos electorales o no tener relevancia, omiten opiniones antes o en un periodo próximo a las elecciones. Claro. Usualmente se toman 6 meses o lo hacen inmediatamente después de las elecciones. Y la práctica ha sido que ellos esperan el resultado de las elecciones, el pronunciamiento de las nuevas autoridades sobre los grandes problemas para entonces dar una opinión sobre el riesgo del país. Hay un elemento más. Pero ahí solo, nada más quería abonar algo, sí. Otro punto. Y es que el tercer elemento que Fitch había argumentado era que el presupuesto había sido estimado con mucho optimismo. Entonces nosotros, a pesar de que dimos toda la información por la cual sustentábamos el pronóstico tributario, ellos lo desvalorizaron. Nosotros lo que sí podemos decirle a Fitch, que lo que va de enero, febrero y marzo, se ha cumplido el pronóstico tributario. Y lo que ellos creían que era imposible, que la recaudación superara más del 20% lo recaudado el año pasado, pues sí, hemos recaudado casi 28% arriba del año pasado. Y sabíamos por qué se iba a dar. Claro. Hay políticas que no pudieron entrar a tiempo el año pasado, como fue la factura electrónica, que ya en noviembre se puso en línea y ha estado dando buenos resultados en cuanto a las recaudaciones fiscales. Una última pregunta.
Doctor González, usted perdone que yo abuse de usted, pero es que son necesarias que dé luces frente a esto. Y es un tema apasionante. Claro. No veo coincidencia entre, los anuncios y los criterios que lanza Fitch y el que lanzan organismos como el Fondo Monetario Internacional, que prácticamente felicitan la labor de Panamá. Esa es otra de las contradicciones que hemos conversado con Fitch. Nosotros hemos conversado mucho con las calificadoras de riesgo y con Fitch particularmente. No obstante, ellos son un ente autónomo, ellos tienen sus propios criterios, pero Panamá ha tenido dos eventos importantes. Uno, nosotros salimos en noviembre, a final de noviembre, salimos al mercado y pudimos colocar, a principio de año, en febrero prácticamente, colocamos más de 3.100 millones colocamos, que es el financiamiento que requiere el presupuesto de este año. Y la estrategia era garantizar los recursos suficientes para cubrir hasta el mes de agosto. De modo que la nueva administración, cuando entre, encuentre liquidez suficiente. Esa colocación tuvo un apetito, una demanda 9 veces mayor. Claro. A pesar de que Fitch ya había dado una opinión en septiembre de que podía quitarle la calificación de inversión, el grado de inversión a Panamá. Claro. Posterior del pronunciamiento de Fitch, las empresas que se ganaron la licitación del cuarto puente hicieron una colocación de bonos en el mercado y lograron colocar más del doble de lo que requerían, o sea, una demanda más del doble de lo que requerían. Por lo tanto, nosotros consideramos que el mercado nos ve mejor de lo que Fitch ha estado anunciando. ¿Y vamos al encuentro de primavera o no, ministro? Es una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad y Panamá, por supuesto, se nos ha invitado y hay una gran expectativa para que participemos y podamos compartir cifras actualizadas, una visión mucho más documentada sobre el futuro de Panamá, que va más allá de las elecciones. Nosotros creemos que Panamá tiene suficientes recursos y potencialidades para garantizar que esa proyección fiscal que nos llevaría a una consolidación a niveles que podamos cumplir sin ninguna duda todas nuestras obligaciones de deuda se pueden dar. Carlos González Miranda, viceministro de Economía, ha estado con nosotros esta tarde hablando ampliamente sobre temas que han gravitado: problema del grado de inversión, el asunto de la deuda. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Saludos. Bien, amigos televidentes.